Bienvenidos a un viaje convincente al corazón de la mitología griega antigua, mientras descubrimos la fascinante verdad sobre las poderosas amazonas. Las amazonas, identificadas por sus extraordinarias historias de valentía y espíritu independiente, representan un capítulo cautivador en la tradición mítica de Grecia. A menudo representadas como guerreras feroces con una fuerza incomparable y una resistencia notable, las amazonas son más que un simple tema de leyendas. Dejan una profunda influencia no solo en los ámbitos de la mitología sino también en la historia, la cultura e incluso la cultura pop. Se creía que las amazonas procedían de la región llamada Temiscira, una tierra situada a lo largo del Mar Negro. Los cuentos pintaban a Temiscira como un reino donde los valores masculinos y masculinos se consideraban inferiores. Aquí se celebraba la independencia, la fuerza y la ferocidad femeninas, teniendo prioridad sobre todo, incluidos los roles tradicionales atribuidos a hombres y mujeres. Las historias asociadas con las amazonas narran sus espléndidas habilidades bélicas. Eran conocidos por su habilidad para montar a caballo, una táctica de batalla que los diferenciaba de sus homólogos masculinos. Los resonantes tintineos de las reinas guerreras amazónicas, que llevaban valientemente a su ejército al corazón de un campo de batalla, proporcionaron imágenes fantásticas pero conmovedoras que alimentaron la tradición y la leyenda griegas antiguas. Las amazonas eran igualmente temidas y admiradas en la sociedad griega por su estructura matriarcal poco convencional. En una era en la que el patriarcado reinaba supremo, la estructura social de las amazonas era un contraste sorprendente que valía la pena señalar. La aversión de las amazonas a los roles de género tradicionales, y su feroz independencia las ayudaron a seguir siendo un símbolo de poder y rebelión contra las normas sociales establecidas. En un mundo dominado por los hombres, encarnaban el potencial y la existencia de una forma de vida alternativa. En el centro de atención de la cultura amazónica brillan sus notables líderes, figuras como Hipólita, la reina que llevaba el cinturón que le regaló Ares, el dios de la guerra. Las historias de la reina Hipólita y sus tenaces guerreros amazónicos han dado forma a los mitos, inspirando a las sociedades durante siglos. Pentesilea es otra extraordinaria figura amazónica que dejó una huella imborrable en los anales de la historia antigua. Reconocida por su incomparable destreza en combate y su importante contribución a la guerra de Troya, Pentesilea ejemplificó la tenacidad, la fuerza y el valor que caracterizaron a las amazonas. El legado amazónico continúa resonando a través de los pasillos del tiempo, incursionando en el tejido de la cultura moderna. La huella duradera de estos guerreros mitológicos se puede sentir en diversas formas, desde literatura y arte hasta películas y cómics, donde su saga se ha entretejido en cautivadoras historias de valor y empoderamiento femenino. A pesar de la riqueza de estos cuentos amazónicos encajados en los mitos, la existencia de las amazonas como raza real está sujeta a debate. Algunos relatos históricos afirman que las amazonas se basaron en grupos de guerreras de la vida real que alguna vez vivieron cerca del Mar Negro. Sin embargo, aún no se han descubierto pruebas definitivas que demuestren su existencia. Mientras reflexionamos sobre las amazonas, no podemos evitar inspirarnos por su pura voluntad y su espíritu impávido. Son un faro de fuerza e independencia, rompiendo las cadenas de las normas de género, incluso en la mitología. De hecho, las historias de las amazonas sirven como un potente recordatorio de la importancia de abrazar la diversidad, desafiar las creencias tradicionales y atreverse a trazar el propio destino, una lección pertinente no solo en el pasado, sino también para hoy y los tiempos venideros. En palabras de Platón, en la antigüedad, las mayores victorias las obtenían las mujeres. Las amazonas, en todo su esplendor, poder y perseverancia míticos, encarnan la observación de Platón y son testimonios vivos del adagio atemporal. Detrás de cada gloriosa historia de victoria se esconde el espíritu inquebrantable de aquellos que se atrevieron. Al concluir nuestro viaje por el reino de las amazonas, debemos reflexionar sobre las muchas preguntas que estas leyendas plantean en nuestro interior. La creencia y la incredulidad, la historia y el mito parecen intrascendentes frente al puro poder de los cuentos que inmortalizan a las amazonas, las mujeres que se atrevieron, las mujeres que lucharon, las mujeres que triunfaron. A medida que avanzamos hacia el panteón de dioses, diosas y guerreros míticos del mundo antiguo, nos encontramos con varios cuentos fascinantes que, en esencia, resuenan con las luchas, aspiraciones y triunfos de la vida humana. Ya sea la historia de las valientes amazonas o cualquier otro cuento entretejido en el tejido de la mitología, transmite una verdad crucial: el espíritu humano es indomable y anhela eternamente la libertad. La narrativa de las amazonas no solo sacude nuestra imaginación o hace cosquillas a nuestra curiosidad, conmueve profundamente nuestro interior de la manera más cruda y emocional. Excava profundamente en la psique humana, resonando con nuestras aspiraciones y deseos, generando así una admiración inquebrantable por estas mujeres míticas que desafían las normas y desafían el status quo. La claridad sobre la verdad de las amazonas puede seguir desdibujándose en la niebla del tiempo y la leyenda.
Pero sus cuentos quedan grabados en las arenas de la mitología, perpetuando su poder, resiliencia e independencia sin complejos de una época a otra. Las amazonas siguen siendo, como siempre lo han sido, eternas guerreras símbolo que se atreven a cargar contra los vientos de cambio, encarnando una fuerza ilimitada y un coraje inquebrantable, un verdadero testimonio del poder del espíritu humano. En última instancia, las amazonas no son objeto de mera fantasía o de un sueño lejano que admiramos desde lejos. Existen y siguen viviendo, no en las crónicas del pasado, sino en nuestra memoria colectiva, en el legado de sus historias que todavía tienen el poder de encender las llamas de la aspiración, y el cambio en quienes se atreven a escuchar y, lo que es más importante, soñar. La legendaria historia de las amazonas no llega simplemente a su fin. Continúa una y otra vez, de una generación a otra, creando un efecto dominó que continúa abrazando e inspirando a miles de personas. Las amazonas, ya sean reales o puramente producto de nuestra imaginación, simbolizan y encarnan el potencial ilimitado del espíritu humano, una fuerza implacable que no puede ser aprisionada por las limitaciones del tiempo, el espacio o el género. Estas historias de las amazonas, por muy lejos que parezcan llegar, claman por recordarnos una verdad simple pero formidable: la adversidad puede ser nuestro mayor maestro, nuestro aliado más feroz. Puede moldearnos, equiparnos con el coraje para provocar cambios y, en última instancia, lograr nuestra propia victoria. Ya sean momentos de pausa o de tormenta, es en el corazón de la adversidad donde el espíritu de las poderosas amazonas brilla más. Al revisar estos cuentos, nos quedamos maravillados ante el poder inquebrantable del espíritu femenino y el increíble potencial que alberga, tanto en la realidad como en el boato del mito. En el amplio lienzo de la historia y la mitología, en medio de la extensa belleza de batallas legendarias, cuentos atemporales y tradiciones eternas, el lienzo de las amazonas se destaca como una obra maestra vibrante e indómita. Pinta la lucha, el triunfo y el orgulloso desafío de una hermandad que se atrevió a liberarse de las cadenas de la tradición, dando origen a una revolución que resuena incluso dentro de los santuarios de la vida contemporánea. Las amazonas, con sus armaduras que protegen sus sueños, sus cinturones invisibles y sus resonantes gritos de batalla, continúan inspirándonos no solo por sus poderes sobrehumanos, sino porque encarnan algo mucho más potente: la voluntad humana de superar barreras, normas y prejuicios, y forjar el propio camino, escribir su propia saga, marcada por el coraje, la resiliencia y el espíritu inquebrantable. Como epicentro de una danza arremolinada entre el mito y la historia, las amazonas continúan desdibujando los límites, desafiando la categorización y el confinamiento. Sus cuentos sirven como una inspiración perenne para la humanidad, como una fuerza que se eleva por encima de barreras y prejuicios, trasciende el tiempo y graba marcas indelebles en la gran narrativa de la evolución humana. Al final, mientras recorremos el camino de regreso a nuestro reino desde el fascinante mundo de las amazonas, llevamos consigo no solo sus historias de valor y rebelión, sino también el legado perdurable del espíritu eterno de la humanidad. Las amazonas siguen siendo las portadoras de la antorcha de ese espíritu, guiándonos con la eterna promesa de poder y majestad escondida dentro de todos nosotros. Las historias eternas de las amazonas, repletas de sabiduría e inspiración, tienen un atractivo abrasador y visceral que trasciende las fronteras del tiempo y la cultura. Su saga atraviesa narrativas históricas, reinos míticos y los corredores digitales del siglo XXI, lo que los convierte en figuras eternas de empoderamiento, independencia feroz y resiliencia tenaz. A medida que el frío de la noche recorre el horizonte, y los ecos de los amazónicos se desvanecen en los vientos distantes, nos quedamos preguntándonos: ¿caminaron sobre la tierra en realidad, o fueron simplemente producto de nuestra insaciable curiosidad e imaginación ilimitada? Quizás, el verdadero tributo a las amazonas resida en el poder de sus cuentos para transformar a los individuos comunes y corrientes en extraordinarias encarnaciones de coraje, fuerza y resiliencia. Quizás sea apropiado que cerremos el capítulo sobre las amazonas con una cita del célebre autor George R.R. Martin: los verdaderos dragones no son los que existen en el mundo físico, sino los que están en nuestros corazones. Son las amazonas entre nosotros, que luchan y se elevan por encima de las cadenas de un potencial latente y sin precedentes. Desde Hipólita y Pentesilea hasta nuestra imagen colectiva de las amazonas, han sido muchas cosas para muchas personas. Héroes, vencedores, líderes, rebeldes y mucho más. Mientras rendimos un último homenaje a estas figuras míticas, una cosa está clara: la palabra amazonas representa mucho más que una figura del folclore antiguo, es un símbolo de coraje atemporal, espíritu duradero y fuerza inmejorable. Mirar a las amazonas a través de una lente estrecha de verdad histórica o fantasía mítica es privarnos de su gran universalidad. Su verdadero poder radica en su capacidad para resumir el anhelo colectivo de la humanidad, ir más allá, desafiar y desafiar. Desde este punto de vista, las amazonas no son como el eterno otro,
sino como un reflejo del potencial infinito que permanece dentro de todos y cada uno de nosotros. El reino de las Amazonas resuena con el eco de sus gritos de batalla, sus gritos de libertad y desafío que trascienden los siglos. Desde rumores susurrados en plazas aisladas de pueblos hasta poemas épicos cantados en cortes palaciegas, desde paneles de cómics hasta pantallas de cine, su narrativa se ha negado a desvanecerse. En cambio, continúa inspirando, cargando al corazón humano con la eterna chispa de la rebelión, alimentada por el potente néctar de la esperanza y la posibilidad. Cuando el sol se pone en nuestro viaje a través del corazón palpitante de la tradición y el legado amazónicos, nos quedamos maravillados ante el atractivo incesante de sus cuentos y el poder duradero de su impacto. La verdad sobre las Amazonas puede permanecer envuelta en el enigma del tiempo, pero su espíritu arde firmemente en los anales de la historia humana, recordándonos que el espíritu indomable de la Amazonía sigue vivo dentro de cada uno de nosotros, transformando incesantemente lo ordinario en lo extraordinario. Las Amazonas no son simplemente materia de leyendas antiguas, ni son simplemente personajes de la cultura popular. Han trascendido las páginas de la tradición mítica, y se han entretejido en el tejido mismo de los sueños colectivos de la humanidad, el sueño de un mundo donde el coraje es más fuerte que el miedo, donde los sueños son más poderosos que la desesperación y donde el espíritu del Amazonas prospera, invicto, inquebrantable, inquebrantable. No es primordial la búsqueda de su verdad o de su existencia. Las Amazonas nos desafían a embarcarnos en una autorreflexión transformadora, un viaje que invoca nuestros sueños, nuestra voluntad y nuestra disposición inherente hacia el cambio y el progreso. Es en este llamado que las Amazonas graban su huella indeleble en las crónicas del espíritu humano. Así, la verdad sobre las Amazonas no reside simplemente en los reinos de los hechos históricos demostrables o en desafiar la ficción mítica. Se materializa en la fortaleza de los sueños, ocupando resueltamente el reino del potencial humano irrestricto, desafiándonos a cada uno de nosotros a llevar adelante su espíritu guerrero. Y ese, tal vez, sea el legado más duradero de las Amazonas, el legado de un sueño eterno, encendido por la llama decidida del espíritu inflexible de la Amazonía.